Una buena parte de lo que es estadística inferencial, que es lo que trabajaremos en este curso, está basado en una relación que hay con un tipo de distribuciones muy importantes, que son las distribuciones de medias muestrales. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es explorar un poco qué son estas distribuciones, cómo se construyen y qué representan, para que lo que sigue, que vamos a hacer de estadística inferencial, pues tenga sentido. Este ejemplo lo vamos a hacer muy chiquito, con muy poquitos datos. Justo ahorita irán viendo por qué, porque si lo hiciéramos con muchos datos, pues sería muy complicado de hacer. Este sobre todo es para que conceptualmente quede claro que es una distribución de medias muestrales. Entonces vamos a empezar con un conjunto de datos. Vamos a suponer que tenemos 8 personas, que les voy a llamar A, B, C, D, E, F, G, H. Ahorita sí necesito distinguirlas, entonces por eso cada una tiene este nombre. Y vamos a suponer que vamos a tomar como variable el número de hermanos. Entonces cada una de ellas, pues lo que tiene asociado es cuál es el número de hermanos que tiene. Entonces, lo estoy haciendo en Excel porque va a ser más fácil hacer las cuentas y todo. Entonces, quiero mostrarles varias cosas, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, vamos a, pues a construir primero una distribución de frecuencias. Entonces, ahí son los datos por separado, pero entonces voy a tener una distribución de frecuencias. Entonces, mi distribución de frecuencias va a tener el nombre de la variable, que es número de hermanos, y pues justo la frecuencia que corresponde a cada caso. O sea, cuántos tengo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la distribución de frecuencias, pues es una primera distribución de probabilidad. Entonces, tengo que hay quien tiene 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos o hasta 3 hermanos. Entonces, son todas las posibilidades que tengo. De todos los datos que tengo tal cual van de 0 a 3, entonces por eso hasta ahí corto. Y finalmente pues aquí voy a poner el total. Entonces voy a contar cuántos tengo en cada caso. Entonces, que tienen 0 hermanos, pues solamente es este, que es el E. Entonces, que tienen 0 hermanos, pues tengo nada más uno. Uno de ellos cumple con esa condición. Entonces, así estoy construyendo la distribución de frecuencias. Luego, que tienen un hermano, pues tengo a C, los voy a poner en otro color. Digamos, tengo a C, tengo a D, que también. Y tengo a G. Entonces, estos tienen. Y bueno, nada más unificando para que los colores sean los mismos para todos. Entonces, tengo 3 que tienen exactamente un hermano. Después veo cuántos tienen 2 hermanos y entonces pues los que tienen 2 hermanos son A, luego tengo F y luego tengo H. O sea, cada uno de estos tengo que contarlo como diferentes personas que cumplen con esta condición. Entonces, 3 personas dijeron que tienen 2 hermanos y finalmente solo hay una persona que tiene 3 hermanos. Entonces, como les decía, pues si yo hago la suma de mis totales, mis totales en este caso me van a dar 8, ¿no? Entonces, 1 más 3 más 3 más 1, pues es 8. Entonces, esto que tengo aquí, pues es una distribución de frecuencias, que por cierto, yo también la podría leer como una distribución de probabilidad en cierto momento, porque lo que voy a poder ver si tomo sus frecuencias relativas, pues va a corresponder a cuántos son los que tienen, cuál es la probabilidad, por ejemplo, de elegir al azar uno que tenga 0 hermanos, a uno que tenga un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, etc. Entonces, entonces, una distribución de frecuencias general
La puedo convertir en una distribución de probabilidad, pues dividiendo cada uno de los valores entre el total, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, divido 1 entre el 8. Y entonces ahí me da ya un valor que está entre 0 y 1. Y si el 8 lo fijo en la fórmula, para fijarlo le pongo nada más un signo de pesos. Puedo ponerlo antes de la H y antes del 8 para que quede completamente fija esa celda. Y entonces, si después relleno los valores, entonces voy a rellenar los valores hacia abajo, pues tengo a cuánto corresponde el total. Y si yo hago la suma de todos estos valores, me tiene que dar 1, que sería la probabilidad completa. Entonces, la probabilidad de los eventos. Entonces, cualquier distribución de frecuencias yo puedo verla como una distribución de probabilidad y eso va a ser importante, ¿no? Entonces, sumo todos estos valores y entonces ya tengo que efectivamente da 1. Entonces, yo tengo que hay una probabilidad de 0.125 de elegir a alguien al azar que tenga 0 hermanos, o tengo una probabilidad de 0.375 de elegir al azar a alguien que tenga un hermano, etcétera, ¿no? Así puedo irla leyendo como distribución de probabilidad. Estas eran las frecuencias relativas, pero las frecuencias relativas se pueden leer como probabilidades. Entonces, bueno, hasta aquí pues he hecho algo más o menos conocido por todos los que han trabajado algo de estadística descriptiva. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir otra distribución que, como les dije, pues es la distribución de medias muestrales. Entonces, esta distribución es una distribución interesante. Siempre tengo que fijar, para empezar, de qué tamaño quiero esta distribución. Entonces, ahorita voy a tomar medias muestrales de tamaño 2. Y ahorita van a ver cómo la voy a construir. Usualmente se le llama tamaño n, donde n puede ser cualquier número natural. Entonces puedo tener medias muestrales de tamaño 2, medias muestrales de tamaño 3, medias muestrales de tamaño 4. Ahorita, como tenemos tan poquitos elementos, pues no podría tener medias muestrales más allá de tamaño 8. Sin embargo, pues ahorita vamos a trabajar solo las de 2 y 3 para que puedan comprender de qué se trata. Entonces, la distribución de medias muestrales, para empezar, de acuerdo a lo que vamos a hacer, lo que va a hacer es que en lugar de considerar todos los datos por separado, pues voy a considerar todas las combinaciones de dos elementos, por eso es que es de tamaño 2, de todo este conjunto. Entonces, por ejemplo, pues una de las posibilidades es AB, otra de las posibilidades, o sea, voy a hacer todas las parejas de elementos que puedo tener, ¿no? Cada una de estas son personas, entonces voy a tener AB, puedo tener AC, puedo tener AD. Ahorita, bueno, no voy a detenerme en uno por uno, sino que ya voy a escribir, voy a mostrar cómo serían todos los demás que están escritos. Entonces, por lo pronto aquí tengo A justamente con todas las posibilidades que pueden ser. Solamente no se cuenta consigo mismo, pero sí con B, con C, con D, así hasta con H. Ya que terminé con eso, entonces ya voy a contar todas las posibles parejas, ya A está contada con B. Entonces voy a ver ahora B con quién más puede considerarse, ¿no? Entonces B, como ya estaba contada con A desde el principio, ahora voy a empezar con B, B con C, B con D, y bueno, igual voy a ir escribiendo todo lo demás para que vean cómo quedan todos los de B. Entonces, como pueden ver, tengo BC, BD, BE, así hasta BH. Como ya conté B con C, pues ahora voy a hacer C con todas las demás. C ya estaba contada con A.
Entonces A con C ya no la cuento, B con C ya no la cuento. Esto lo estoy haciendo como de forma organizada para poder realmente ver todas las parejas que se pueden formar con los elementos que tenía ahí. Entonces les decía, ya con A y con B está, pero me falta considerarla con D, C con E. Y sigo este proceso hasta que, bueno, ahorita les voy a mostrar cómo quedaría ya el resultado de todas las posibles combinaciones. Aquí pueden ver entonces ya cuando terminamos con BH, que empezamos CD, CE, CF, hasta CH, luego D con E, con F, con G. Entonces, aquí si ustedes hacen el análisis verán que no falta ninguna de las posibles parejas que se pueden tener entre los valores. Ahora, digo, nada más para que tengan una idea, voy a contarlas. Entonces, bueno, con Excel número voy a rellenar. Y a la hora que relleno, pues veo que el número de datos que tengo son 28. Ahorita nada más es para contarlas y saber que, pues, cómo son, ¿no? Entonces, ahora sí, con estos 28 datos, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿para qué hice todas las posibles parejas? Porque voy a sacar su promedio. Voy a sacar el promedio de pareja por pareja. En este caso, por eso tomamos medias muestrales de tamaño 2, que era muy importante, ¿no? Esto del tamaño 2, sí hace, o sea, me va a dar como el tipo de distribución que voy a hacer. O sea, de tamaño 2, eso quiere decir que tomo parejas, tomo subconjuntos de tamaño 2. Entonces voy a sacar el promedio de los valores que tenía del número de hermanos. En este caso va a ser el promedio de número de hermanos, porque era la variable con la que estaba trabajando. Y entonces, con este promedio de número de hermanos, pues por ejemplo, voy a hacer el promedio de A con B, ¿no? Puedo hacerlo mental, puedo hacerlo con el mismo Excel, ustedes deciden cómo. Entonces, en este caso son A tiene 2 hermanos y B tiene 3 hermanos. Si se hace el promedio, pues me va a dar 2.5, ¿no? 2 más 3 entre 2. Entonces, yo puedo ponerlo de forma directa o puedo ponerlo, si quieren, con una fórmula. Digo, ahorita lo voy a hacer con una fórmula para que quede más rápido. De hecho, desde el primero lo voy a reescribir. Entonces, en este caso, todos los que tienen A, pues voy a decir, voy a hacer igual a la suma, digamos, del valor de A más el valor, por ejemplo, de B, cierro paréntesis y divido entre 2. Es importante ponerlo entre paréntesis porque si no lo pongo entre paréntesis por jerarquía de operaciones, primero va a ser la división y luego va a ser la suma. Ahora voy a fijar el 3, voy a fijarlo poniéndole un signo de pesos antes. El signo de pesos en Excel indica que esa celda está fija. Para poder hacer esta fórmula de A con B, A con C, A con D. Esto lo podríamos hacer a mano si se les hace más fácil hacerlo a mano, no tengo problema. Ahorita lo estoy haciendo nada más con Excel para que sea un poco más fácil. De hecho, ahorita voy a rellenar todos los que tienen con A, me va a sacar su promedio de forma directa. Entonces ya con esto hizo A con B, A con C, A con D. Entonces ya tengo todos los promedios que podían considerarse. Ahora voy a poner la misma fórmula pero para B porque resulta que todos los que tienen B pues van a tener otras características. Entonces pongo igual, abro paréntesis, elijo la celda donde está el valor de B, la fijo, le pongo su signo de pesos. Entonces, y entonces a eso le sumo pues el valor que sigue, que es el que corresponde a C. Cierro paréntesis y divido entre 2. Entonces aquí ya tengo esta fórmula y ahora sí relleno hacia abajo. Con la tableta tengo que elegirlo de esta manera. Si lo hacen en la computadora,
pues por ejemplo lo que tienen que hacer nada más es seleccionar en la celda, el extremo inferior derecho. Cuando pasan el cursor por ahí se convierte en un cuadrito delgado, en una crucecita delgada. Cuando está una crucecita delgada, oprimen el mouse y jalan y entonces tienen todos los valores ya de esa fórmula. Ahorita lo estamos haciendo por separado, ¿no? Las A's tuvieron una fórmula, todas las que tienen B's tienen otra fórmula. Si queremos poner la otra, por ejemplo la de C's, pues tenemos que ponerle su fórmula, entonces va a ser igual a, abro paréntesis, el valor de C lo fijo, eso quiere decir que le pongo el signo de pesos y le sumo pues el que sigue, que es el D, y lo divido entre 2. Entonces voy a hacer esto para las siguientes, para tener el valor. Voy a rellenar todo lo que corresponde a las Cs. Entonces de esta forma pues ya no tengo que ir sacando cada uno de los promedios, lo puedo sacar de manera automática. Y ahorita ya los otros ya no se los voy a mostrar, sino que ya nada más los voy a poner. Entonces lo que necesito de entrada son los promedios de todos los subconjuntos de tamaño 2 que se podían formar con el conjunto original. Entonces ahora sí, ya tengo todos los promedios de todas las posibles parejas, ¿no? Entonces son promedios del número de hermanos. Entonces, por ejemplo, la persona C con la persona D, pues cada uno de ellos tiene un hermano. Si saco su promedio es 1, entonces veo, por ejemplo, CD, pues en efecto tiene como promedio 1. O si tomo la persona F, que tiene 2 hermanos, y luego la persona B, que tiene 3 hermanos, pues B con F, a la hora que hago 3 más 2 entre 2 me da 2.5. Entonces C con F puedo ver que corresponde a... B con F, perdón, era la que me refería. B con F corresponde a 2.5, como les había comentado. Entonces así lo que me representa este conjunto de datos son los promedios de todos los datos, de mis datos originales, pues acabo de sacar todas las posibles subconjuntos de tamaño 2, todos, eso es muy importante, y todos los promedios que me dan. Entonces resulta que con estos nuevos datos, pues voy a poder hacer otra distribución. Esta distribución, como variable, lo que voy a contar pues son lo que me dan el promedio del número de hermanos y pues lo que voy a poner aquí es la frecuencia. Entonces voy a hacer una distribución de frecuencia de la misma manera que hice la anterior, pero ahora con los datos que tengo aquí. Entonces el valor más pequeño que voy a tener, como pueden observar, es 0.5 y el más alto es 2.5. Siempre tengo que fijarme cuál es el más pequeño, cuál es el más grande y pues representar a todos aquí. Entonces tengo en este caso 0.5, tengo algunos que me dio 1, luego algunos me dio 1.5. Otros me dio 2 y finalmente 2.5, que es el último valor. Entonces, ahora para hacer mi distribución de frecuencias, pues tengo que contar cuántos tengo en cada caso. Entonces, de la misma manera que hice el caso anterior. Entonces, ¿cuántos tengo de 0.5? Pues, o sea, tengo que empezar a ver todos los que tengan 0.5 y los voy a contar. Luego, ¿cuántos tengo de 1? Entonces, de todos los que están ahí, ¿cuántos me dan 1? Los cuento. Y ¿se acuerdan que habíamos contado todas las parejas? Bueno, a partir con Excel. Entonces, mi resultado es 28. Mi total tiene que coincidir exactamente con 28 si cuento bien. Entonces, vamos a hacer esto. Para contar cuántos elementos tengo, puedo usar la función contar sí, que es una función que ayuda para estos casos. Entonces, si le pongo tal cual contar sí,
elijo el rango, que es todos los promedios que voy a considerar. Es importante que no me falte seleccionar ninguno, porque si no, pues no, los valores no me van a dar. Y aquí el criterio, que en este caso, por ejemplo, pues quiero contar los que dicen 0.5. Entonces, de forma automática lo acabo de hacer y entonces tengo que me dio 3. Voy a fijar los valores del C15 y C22 porque lo que voy a ir cambiando nada más son las celdas. Entonces digamos C15, C42. Ya los fijo y entonces si yo arrastro esta fórmula, le pongo relleno y le voy cambiando en cada caso el criterio. Entonces aquí lo que quiero que cuenten pues es los que valen 1. O incluso puedo poner el valor de la celda que está al lado, ¿no? Le puedo poner 1.5 o la celda que estoy contando, que es la que está en G19 en este caso. Entonces aquí estaría contando los de 1.5. Aquí estaría contando los de 2. Y aquí estaría contando los de 2.5. Entonces, como pueden ver, pues ya quedaron los valores. Si yo los sumo, me tienen que dar, entonces puedo poner la fórmula igual, suma, o bueno, elegir también el símbolo de suma, y y seleccionar, bueno, entre paréntesis, seleccionar todos los valores que corresponden, que quiero que se sumen, que son nada más los que están aquí, ahí. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y tengo que exactamente son 28. Entonces resulta que acabo de construir una distribución de frecuencias que tiene características distintas y que se llama la distribución de las medias muestrales. La voy a poner en otro color para que la vean mejor. Entonces, digamos en este. Entonces esta es una distribución de probabilidad, pero lo que me está contando es cuál es la probabilidad de que al elegir al azar una muestra de tamaño 2 de todo el conjunto original, su promedio me dé 1.5, por ejemplo, o su promedio de hermanos me dé 6, o su promedio de hermanos me dé 3. Esto sería la distribución de medias muestrales de tamaño 2. Entonces, entonces eso, bueno, es importante, como les decía, que comprendan qué significa una distribución de medias muestrales. En general, nosotros no vamos a estar haciendo el cálculo de la distribución de medias muestrales de diferentes tamaños. Esto no se, o sea, como se pueden dar cuenta, solo teníamos 8 elementos y a la hora de hacer la distribución de medias muestrales de tamaño 2 nos acaban de dar 28 elementos, que son todas las parejas posibles con todos los promedios que me dieron. Entonces, se llama distribución de medias muestrales porque es una distribución de promedios de muestras de tamaño 2. Entonces, de subconjuntos de tamaño 2. Entonces, por eso es que lo vamos a leer de esa manera. Entonces, y estoy considerando entonces todas las posibilidades y eso me da justo una distribución de probabilidad porque a la hora que tengo esto, pues tengo el espacio muestral completo de todas las opciones que pueden ocurrir. Y entonces quiere decir que si yo entre los elementos de A a la H saco un promedio, ese promedio o me da 0.5 o me da 1 o me da 1.5 o 2 o 2.5, no puede darme algo diferente. Y ya vimos pues cada uno de los promedios con qué frecuencia aparece. Todos estos, igual que hice aquí con las frecuencias relativas, también podemos tener asociada su frecuencia relativa. Entonces, en este caso, para las frecuencias relativas, pues yo, por ejemplo, voy a dividir el valor de la frecuencia entre el total. El valor del total lo fijo. Acuérdense que para fijarlo le pongo signo de pesos. Si estoy en la computadora también puedo oprimir la tecla F4 y con eso se fijan los valores. Puedo fijar la celda. En este caso solo estoy fijando qué número de renglón tiene. Si quiero fijar también la columna, tendría que ponerle un signo de pesos antes de H, pero ahorita con fijar el renglón es más que suficiente. Entonces
tengo ya este resultado y esto, si lo relleno, pues voy a tener mis valores que corresponden exactamente a las probabilidades y como pueden ver, a la hora de hacer la suma también de los valores que están al lado, lo que me da exactamente es 1. Entonces, esto es una distribución de probabilidad. Entonces, resulta que la probabilidad de que con los datos que tenía originalmente yo elija a cualquier pareja de personas y tome el promedio del número de hermanos que tienen, por ejemplo, que el promedio me dé 2, pues su probabilidad de que eso pase es 0.214286. Entonces, esto también es para que les haga sentido lo que serían las probabilidades dentro de la distribución de medias normales. Entonces, cuando estoy calculando, de medias muestrales, perdón, cuando estoy calculando, entonces, cuando tengo cualquier distribución, no importa qué variable tengo, mientras sea una variable numérica, cualquier distribución la que les guste, yo puedo sacar su distribución de medias muestrales de tamaño fijo. O sea, puedo decir, bueno, voy a sacar la distribución de medias muestrales de tamaño 2. Y entonces sacar la distribución de medias muestrales de tamaño 2 quiere decir que voy a tomar todos los promedios posibles de esos datos, todos, o sea, todas las parejas posibles, si es de tamaño 2, todas las parejas posibles. Y luego con esos datos voy a sacar el promedio de cada uno de cada una de las parejas y los voy después a poner en una distribución de frecuencias y a calcular sus frecuencias relativas, lo cual me da una distribución de probabilidad. Entonces, esto, bueno, les decía, esto más bien, o sea, más que estarlo haciendo constantemente, lo que me interesa mucho es que conceptualmente les quede claro. Y para eso, al menos una vez en la vida, vale la pena que hagan alguna distribución de medias muestrales. Entonces, así como ahorita tomé lo del tamaño 2 es bien importante porque quiere decir que tomé todas las parejas posibles, pues podríamos tomar, por ejemplo, una distribución de medias muestrales de tamaño 3 o una distribución de medias muestrales de tamaño 4 o una distribución de medias muestrales de tamaño 5 del tamaño que quiera. Entonces, este resultado va a ser súper importante. Les decía, pues aquí tengo ya todos los datos separados. Puedo tener puedo hacer la distribución de frecuencias y puedo sacar también sus medidas estadísticas porque esas van a ser importantes para la siguiente vez. De hecho, ahorita les voy a hacer la distribución de medidas muestrales de tamaño 3. Nada más a modo de ejemplo. Con respecto a lo que van a estar haciendo es, ustedes no van a construir todo lo que yo acabo de construir, van a poder trabajar con este mismo archivo y van a hacer algunos ajustes nada más para ir probando algunas relaciones que vamos a ir encontrando. Pero sí me interesa que puedan ver como la distribución. Un detalle también que no les comenté y que sí vale la pena es que, por ejemplo, si ustedes toman estos valores y los pueden hacer, por ejemplo, una gráfica y esa gráfica también va a ser importante. Entonces voy ahorita nada más a tomar, me interesan las puras frecuencias relativas que van a ser las probabilidades. Entonces solo voy a tomar los renglones que corresponden a esta. Entonces, entonces voy a tomar nada más los renglones que corresponden a las frecuencias relativas. Entonces, las frecuencias relativas las voy a leer entonces como probabilidad. Entonces, voy a leer las probabilidades, voy a copiar los valores tal cual. Los voy a asociar directo al valor que aparece en la celda. Todo esto porque quiero que vean cómo va a irse construyendo la gráfica correspondiente. Entonces nada más, en este caso solo son estos valores. Entonces voy a hacer la gráfica. Entonces le pongo insertar. Le voy a poner gráfico. Y voy a elegir en este caso
la gráfica. Entonces, la gráfica que voy a elegir es la de dispersión XY. Voy a elegir la que tiene la línea. Y entonces aquí puedo ver cómo se ve la gráfica que corresponde a los datos de esto. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para la gráfica de la distribución de medias muestrales. En este caso vamos a tener ciertas similitudes y ciertos valores que vamos a corresponder. Voy a hacerla, ahorita nada más ya se las voy a mostrar ya hecha. Entonces tenemos en insertar gráfico la de XY dispersión, la que tiene las... Y miren la gráfica que me acaba de dar. Entonces, esto que estoy empezando a encontrar es interesante. Seguro empiezan a pensar en lo último que hemos visto como temas con estas gráficas que tienen. Y vamos ahora, les decía, voy a hacer la gráfica voy a hacer la distribución de medias muestrales de 3 elementos. Entonces, así lo que acabo de hacer de eligiendo cada pareja y haciendo todas sus cuentas y viendo qué es lo que obtengo, ahora vamos a hacerlo, pero para ternas. Entonces, aquí sí es importante, voy a poner como una raya para que identificar en dónde estamos trabajando, ¿no? Entonces, para trabajar con la distribución de medias muestrales de tamaño 3, pues voy a seguir un esquema similar a lo que había trabajado antes. Lo que es importante es que independientemente del orden no se deben repetir. Entonces, para hacer como más ordenado, voy a empezar ahorita con la pareja AB. Entonces, AB pues podría combinarse con C. Podría combinarse con D. Podría combinarse con E para seguir entonces el orden que llevábamos. Y así hasta con H, ¿no? Y entonces, ya que tengo AB con todas las, pues después voy con AC con todas las demás, aunque AC, por ejemplo, ya va a estar contada en la primera. Y así voy a hacer como todos los arreglos de 3 que pueden existir, tratando de llevar cierto orden para que vean cómo se construye.